¿Qué tal, hermanos? Estamos nuevamente aquí para predicar la palabra del Señor y deseamos que usted sea conectándote para escuchar el mensaje de hoy. Quería hablar de Apocalipsis, pero el Espíritu Santo me motivó a predicar de otra palabra y bueno, vamos a hacer la voluntad que el Espíritu Santo quiere hablar. Yo simplemente soy el portavoz de lo que Él quiere decir. Y Él estuvo hablándome y mostrándome la necesidad de que el pueblo de Dios sepa cómo amar al prójimo. El texto que vamos a usar aparece en el libro de Mateo, en el capítulo 22, el versículo 39. En este capítulo le preguntan a Jesús cuál es el más grande mandamiento. ¿Ya? Y Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A esto quiero referirme hoy, de esto quiero hablar hoy día, quiero que usted me escuche. Es muy importante que los creyentes sepan ya distinguir qué es el amor al prójimo. Jesús da una parábola en una oportunidad porque le preguntan quién es mi prójimo. Y Jesús da la parábola del buen samaritano. Que ocurre que había un tipo que es herido en el camino y está devotado y pasa un sacerdote y no le hace caso y pasa luego un levita, ambos ministros del templo, y no le hacen caso. Entonces el Señor Jesucristo muestra la importancia de cumplir la palabra de amar al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué abarca esta palabra? ¿Qué abarca? Yo hoy día quiero hablar de 4 cosas que abarca la palabra amar al prójimo. ¿Ya? La primera tiene que ver con perdonar. Pedro va y le pregunta al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿7? Y el Señor le dice: no 7, sino 70 veces 7. Y alguien dirá: es excesivo. Pues Jesús en otra oportunidad menciona esta idea: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre perdonará las tuyas. ¿Qué significa? Pues yo quiero que Dios me perdone mucho, pero yo no quiero perdonar mucho. Es ahí el problema. Si yo amo a alguien, lo voy a perdonar. Si yo no amo a alguien, lo voy a disculpar. Bueno, lo que pasó, no importa, lo perdono, pero ocurre que quedaste con un resentimiento, eso no es perdón. El perdón es olvido total de la ofensa que tu hermano te hizo. Olvido total de la ofensa que tu hermano te hizo. Y la regla es clara: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre perdonará las tuyas. Eso indica que la medida de mi perdón es la medida del perdón de Dios. Porque hay un principio en la Escritura siempre frente a eso. Y el principio es este: con la vara que mides, serás medido. Si yo quiero ser perdonado, debo perdonar. Lo que más cuesta al hombre es perdonar. Lo que más le cuesta al hombre es perdonar. Primero, porque no está motivado por el amor. Cuando yo amo a alguien, de verdad lo perdono. Cuando yo amo a alguien, de verdad borro el daño que me hizo. Entonces nosotros queremos que Dios nos perdone, pero no queremos perdonar. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos sentimientos encontrados. Puede ser soberbia, puede ser heridas, y esas cosas no nos dejan alcanzar el perdón que Dios quiere darnos. Claro, porque nosotros herimos ya a Dios con nuestros pecados, pero alguien nos hirió a nosotros y nosotros preferimos no perdonar y no ser perdonados. Es terrible ver cómo los cristianos se odian a algunos, o no se pasan, o no se tragan, o se miran en menos, y luego quieren que Dios los mire con una mirada de amor, de misericordia y de bondad. Bueno, quiero hablar de eso también. La segunda cosa que Dios nos manda
si amamos al prójimo, es misericordia, dice el texto. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra misericordia está compuesta por dos palabras, mísero y cordia, que es corazón. Que significa que una persona que se vea a una persona fallar o tener errores tremendos, en su corazón le duele ver la miseria de su hermano y quiere ayudarlo. Eso es misericordia. Ser motivo de ayuda para tu hermano que puede estar en complicación, en decadencia, pero tendemos nosotros no solo a no perdonar, sino a juzgar muy duro a las demás personas. Los ponemos en una vara y les damos con todo. No queremos perdonar y no queremos tampoco mirar a nuestro hermano con una medida de amor tremenda. Dicen esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Ahora, muchos confunden el amor cristiano con una clase de amor humano. El amor cristiano es un amor de Dios. Es Dios que pone en nosotros el fruto del Espíritu, ¿ya? Y entre el fruto del Espíritu está el amor como primera cosa de la cual dependen todas las demás cosas que hay en ese fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y fe. Todas las demás cualidades dependen del amor. Así que nosotros tenemos que aprender que si no amamos, no vamos a tener paz con nuestro hermano, no vamos a tener misericordia, no vamos a ser pacientes, no vamos a ser benignos, no vamos a tener misericordia. No, nuestra actitud va a ser contraria. Y ese es un problema en cristianismo hoy. Un cristianismo que no se vive, que no se practica, que no se tiene en cuenta, ¿ya? Y que queremos vivir un cristianismo a nuestro modo, a nuestra manera, bajo métodos propios, sin mirar a nuestro prójimo como lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros es que aprendamos que el corazón de Dios es un corazón lleno de misericordia, lleno de bondad para nosotros. Pero quiere de nosotros la misma situación para nuestro hermano. La misma. La misma actitud para aquel que está caído, para aquel que ya ha fallado, para aquel que te ha hecho líos, te ha hecho problemas, te ha complicado la vida. Muchas veces nosotros no tenemos la tarea de ir y perdonar a nuestros hermanos. No, no hacemos eso. Simplemente odiamos y eso nos aparta de Dios y del perdón que Dios tiene que darnos a nosotros. Porque querámoslo o no, nosotros pecamos. Dice el texto bíblico, no hay hombre que no peque. Querámoslo o no, pecamos. Conscientes o inconscientes, pecamos. Fallamos delante de Dios y Dios quiere tener misericordia de nosotros y quiere perdonarnos. Pero ambas cosas no se logran sin una acción recíproca hacia nuestro hermano. Con la vara que mides, seréis medido, dice el texto. Y esa es una situación complicada en el cristianismo hoy día. ¿Por qué? Porque lamentablemente son personas no llenas del Espíritu Santo, porque el que nos da el amor para perdonar y nos da el amor para tener misericordia es el Espíritu Santo en nosotros. Y si el Espíritu Santo no está en nosotros, amados, no vamos a perdonar. No vamos a tomar en cuenta a nuestro hermano. Lo vamos a mirar en menos. Ya tenemos dos puntos. Número uno, el primer punto es perdonar. ¿Cuántas? 70 veces 7 es bastante. ¿Ya? Y tener misericordia. Usted ve que su hermano falló, tenga misericordia. El texto claramente en el libro de Gálatas dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle ya con espíritu de mansedumbre. No sé que tú también seas tentado. Es interesante la frase que ahí expone el apóstol. Implica que nosotros a veces juzgamos muy duro a las demás personas, pero no nos juzgamos muy duro nosotros. Tenemos mucha misericordia con nosotros, pero no con los demás. Y queremos que Dios nos perdone todo lo que pedimos que nos perdone, pero no perdonamos ni una falla de nuestro hermano. Es una pena ver cristianos de esa actitud. Me cuesta ver cómo muchos cristianos hoy día
predican en el púlpito y tienen títulos ministeriales, pero están llenos de odio, de rencor, de rencilla contra las personas dentro de la misma iglesia y contra otros pastores. No es que el que me la hizo me la paga. No es así, hermanos. En Cristo no es así. En Cristo lo que más debe fluir en nosotros es amor al prójimo, amor a tu hermano, amor al que está caído, amor al que es débil, amor y aún más. También tiene que ver con los cargos. Si uno está arriba, tiene un cargo de autoridad y alguien está abajo, ya uno puede menospreciar a la persona que está abajo o juzgar a la persona que está arriba. Y Pablo claramente en el capítulo 14 del libro romano dice ya que nosotros no tenemos que ni juzgar al que está arriba, ni menospreciar al que está abajo. Porque si Dios te puso en un grado de autoridad, con mayor razón tú tienes que ser ejemplo del resto. En compasión, en amor, en misericordia, en bondad, en ayuda. No sentirte superior o mejor que tu hermano, sino empezar a ver que Dios tiene misericordia de ti y que te ayudó para que tú llegues a un lugar de honra, y como llegaste a un lugar de honra, tú hoy día estás bendecido por el Señor y puede que tu hermano no haya llegado al lugar que tú llegaste. Dios quiere que tú hagas eso. Dios quiere que tú perdones. Dios quiere que tú tengas misericordia. Dios quiere que tú no menosprecies al que está abajo, al pequeño, ni mires con juicio al que está arriba. Porque claro, hay veces que nosotros tenemos un predicador y tiene un cargo dentro de la iglesia y tiene una falla, pero ¿cómo puede estar en ese cargo con esa falla? No, no es posible. Y tendemos a condenar, a criticar, a acusar y a tratar de decir que ese hermano no merece el lugar. Nosotros no nos damos cuenta de esta realidad, pero el mundo espiritual se mueve en base a esta realidad. ¿Por qué? Porque querámoslo o no, somos seres humanos, tenemos fallas, tenemos errores, cometemos digamos, pecados. Y tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a no juzgar al que está arriba, al que es nuestra autoridad, y no menospreciar al que está abajo, sobre el cual tenemos autoridad. Ninguna de estas cosas agradan al Señor. No está allí el Espíritu Santo. No está allí el carácter de Dios. No está allí, ya, esa relación de hermanos que deberíamos tener. Nuestra relación de hermanos tiene que ser muy importante para nosotros, muy importante, amados. ¿Por qué? Porque si es de esa manera, tendremos justamente una madurez. Porque estas cuatro cosas ocurren a los niños espirituales, aquellos que no han madurado. Aquellos que no han madurado son los que más critican, los que más juzgan, los que más condenan. El inmaduro es el que condena. Queda duro aquel que está haciendo cosas incorrectas, que no mira con misericordia al caído, que no mira con misericordia al débil, que no mira con misericordia al que falló. Y, y el texto lo dice en Gálatas, el que esté firme, mire que no caiga. Porque nuestra firmeza viene de Dios. Nuestra firmeza no viene de nuestras fuerzas. Si yo estoy firme es porque Dios me permitió estar firme. Si yo estoy en pie es porque Dios me permitió estar en pie. Puede que yo tenga más fuerza que otro hermano que no tiene la misma fuerza espiritual que yo tengo y soporto más que lo que otro pueda soportar. Pero eso implica que yo debo tener en cuenta a mi hermano, que no tiene las condiciones espirituales que yo tengo, que no ha crecido, que no ha madurado, que no ha avanzado, como para mirarle menos, como para menospreciarlo, como para no dejarlo avanzar. Hay muchos cristianos hoy día que tienen ese problema en la iglesia. No avanza ni deja avanzar. Critica todo lo que ocurre. Todo lo ve malo. Todo lo ve pecaminoso. Todo lo ve malo. ¿Y dónde está el amor de Dios allí? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. No es que yo amé a Dios primero. Él me amó primero. Me amó cuando estaba afuera. Me amó cuando yo era débil. Me amó cuando ahora
estoy madurando y me amarás, pero Él pide de mí que yo tenga la misma actitud con los demás. Porque el problema aquí es que no hay amor como debe haber. No hay amor como debe haber. No estoy diciendo consentir, que es muy diferente. Ahí hay un problema que algunos cristianos confunden amor con consentimiento. No, hay cosas que la iglesia no deben consentirse, que deberían eh, detenerse, pararse, que no es correcto lo que está ocurriendo, bien, pero tener amor por el hermano que está caído, por el hermano que es débil, por el hermano que le cuesta caminar, por aquel hermano que le cuesta vivir el Evangelio. Porque los dos primeros y grandes mandamientos, de donde depende la ley y los profetas, son amar a Dios y amar a mi prójimo. Yo puedo amar a Dios, no lo veo, y decirle, Señor, te amo, pero a mi hermano lo veo, y veo sus acciones y sus actitudes. Claro, Dios es perfecto y Él me ama, y me perdonó y me ayuda, pero mi hermano no hizo eso conmigo. Y a veces cuando alguien falla, yo lo miro en menos, y no olvido su falla, no olvido su error, no olvido ya lo que Él hizo. No, no lo olvido, lo tengo en cuenta. Y el amor no guarda rencor. Es interesante que en el texto griego la palabra rencor viene de una persona ya que tiene una nariz larga. Bueno, la figura es esa, que tiene una nariz larga y que le cuesta respirar y que tiene una contabilidad de lo que le hacen. Anota todo lo que le hacen. Eso es rencor. Anotar lo que me hacen. Yo debo perdonar. Porque ¿cómo puedes hablar de que estás lleno del Espíritu Santo si tienes odio? ¿Cómo puedes hablar que estás lleno del Espíritu Santo si no aprendiste a perdonar? ¿Cómo puedes estar hablando de que estás lleno del Espíritu Santo si menosprecia a tu hermano o juzga a tu hermano? ¿Cómo puedes hablar de que estás lleno del Espíritu Santo si no tienes misericordia? Un caso claro es Esteban. Lleno del Espíritu Santo, le estaban apiedrando. ¿Qué dijo él? Padre, no les imputes este pecado. Esa es la actitud correcta. Ahí está Dios metido, porque el hombre lo estaban tratando mal y él está perdonando. Jesús en la cruz hizo lo mismo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Qué interesante hecho. Y qué interesante es ver que el cristianismo ha perdido esa esencia poderosa del perdón, de la misericordia, de la bondad, de ayudar a su hermano que es débil, de ayudar a su hermano que le cuesta caminar, de ayudar a aquel que le cuesta avanzar, de ayudar a aquel que le es difícil vivir el Evangelio. No a todos nos es fácil vivir el Evangelio. El Evangelio es difícil y hay muchos débiles. Y tú, como has madurado, tienes que soportar a tu hermano que es débil. No mirarlo en menos, no menoscabarlo, no ponerle el pie encima para que no se levante, no juzgarlo con dureza de tal manera que tú quieres ser juzgado con misericordia, pero tú no haces lo mismo. Con la vara que mides, serás medido. El principio es claro en la escritura, el principio es claro. Nosotros tenemos que aprender a actuar con nuestro hermano, aprender a vivir con nuestro hermano, aprender a amar a nuestro hermano. Porque en eso es la verdad que el cristianismo tiene una fuerza poderosa, el amarnos, amarnos unos a otros. Ama a tu prójimo. ¿Cómo? En la misma medida en que te amas a ti. Si tú te amas a ti y esperas que alguien te ame así, ama de la misma manera a tu hermano. Aquel que está recién caminando, aquel que lleva años caminando pero no ha progresado mucho, aquel que lleva años caminando pero le cuesta, que es débil, necesita una mano, aquel que te falla, aquel que te hiere, aquel que te trata mal. A veces nosotros no tenemos la fuerza para perdonar, no nos alcanza la fuerza para dar bendición a aquel que nos ha tratado mal.
sino simplemente lo miramos en menos, lo juzgamos, lo condenamos y que se vaya al infierno. Eso no es la voluntad de Dios. No es lo que Dios quiere. No es como Dios piensa. Dios no piensa como tú piensas. Dios piensa diferente. Él quiere que tú entiendas que Él te ama y que Él quiere que tú ames a tu prójimo como a ti mismo. Que lo ames. Que puedas perdonar. Que puedas ir y extenderle la mano a aquel que está débil. A aquel que necesita tu mano. Aquel que necesita tu ayuda. No decir, este siempre ha sido así, no, este no va a cambiar, no, este no tiene, no hay darle oportunidad porque no hay caso, no crece, no avanza. Da gracias a Dios que tú puedes avanzar. Da gracias a Dios que tú puedes lograr cosas. Da gracias a Dios que Dios te tiene en pie. Da gracias a Dios que tú puedes servir al Señor con fuerza. Pero tu hermano capaz que no. Capaz que le cuesta mucho. Le es difícil caminar. Le es difícil ser fiel a Dios. Le es difícil hacer las cosas como tú las haces. Pues tenga misericordia de Él. Porque es lo que Dios está pidiéndote. Bienaventurados los misericordiosos. Y hay un resultado en esa misericordia. Porque ellos alcanzarán misericordia. ¿No te parece interesante que tú, al juzgar a tu hermano con amor, con misericordia, de parte de Dios el Padre, recibas lo mismo? Y al perdonar a tu hermano de la ofensa que te hizo y de lo que te dijo, tu Padre Celestial haga lo mismo contigo. Te perdone, te levante, te fortalezca, te ayude, logres cosas. Y alguien dirá, ¿cómo la logró usted? Porque aprendí a perdonar, porque no pisoteé a nadie, porque no miré menos a nadie, porque nadie quedó abajo mío y yo lo menosprecié. No, nunca hice eso. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares en la iglesia de hoy que se hace eso, al que es pobre. Santiago lo dice claramente. Cuando alguien llega rico lo ponen en el primer asiento, pero como alguien es pobre, lo sienten en el último asiento. Eso no es el cristianismo. Así no se trabaja en la iglesia de Dios. Como aquel que da, como aquel que le cuesta dar, deben recibir el mismo trato mío. El mismo trato en la iglesia. El mismo amor. Porque puede que aquel que dé, da de lo que le sobra. Jesús lo mostró en la viuda. Notaron cuando Jesús dijo, esa mujer dio todo lo que tenía. Dio más que los demás. Pero ¿cómo? No es posible si los otros llevan bolsas llenas de monedas. Claro, es que los demás daban de lo que les sobraba. Ella dio todo lo que tenía. Poco, pero era lo que tenía. Y es todo lo que tenía para dar. Y eso lo dio a Dios. ¿Y Dios vio eso? Claro que lo vio. Dios vio no la cantidad, sino la actitud mía frente al dar de Dios. Frente a lo que Dios pide de mí. Frente a lo que Dios exige de mí. Dios exige de mí y de ti un ejemplo para el resto. No tenemos un problema hoy día grave dentro de la iglesia en que el juicio para los demás es terrible. Nos mordemos unos a otros. Unos a otros nos criticamos. No es posible eso, hermanos. Eso no viene de Dios. No es la voluntad de Dios que yo mire menos a los demás. No es la voluntad de Dios que yo me sienta superior a los demás. No es la voluntad de Dios. ¿Tu hermano tiene fallas? Bien. Tú también las tienes. Yo también las tengo. Así como Dios soportó las tuyas y soportó las mías, soporta tú las fallas de tu hermano. A mí me cuesta ver cómo cristianos hoy día pretenden ser espirituales y son juzgadores como ellos solos. Condenan, juzgan, atacan, muerden, persiguen y creen que Dios no ve eso. Dios ve cuando tú miras en menos a alguien. Puede que tú cantes bien y la otra persona no cante bien. Bien, Dios te dio el don a ti. Puede que tú prediques bien y la otra no predique bien. Puede que tú sepas más que la otra persona, tengas más dinero que la otra persona, pero eso no importa. No importa lo que tú tengas, no importa cómo tú hagas. Si lo haces bien, gloria a Dios. Alaba al Señor por eso.
Si otro no da lo que tú das, bien. Si hay alguno por ahí que le cuesta caminar, bien. Estoy hablando de personas que caminando en el Evangelio tienen fallas, tienen errores, cometen cosas que a Dios no le agrada. ¿En qué conoceréis que sois mis discípulos? En que os améis unos a otros. Amor. Amar a mi prójimo, amar al que está cercano, amar al que me necesita. El samaritano no tenía relación con aquel que estaba en el suelo. El que estaba en el suelo era judío, pero él lo tomó, lo curó, lo llevó a la posada, pagó por él y no era de su misma raza. Eran diferentes, pero era su hermano. Y aquel que estaba como ministro y sacerdote pasó de largo, y aquel que estaba como levita pasó de largo. Hay gente que en la iglesia canta muy bonito, pero soberbio. No llega al cielo. Aquel que predica muy bien, pero no ayuda a los demás. Dios no, Dios está tomando en cuenta cada acción, tuya y mía. Cada acción que nosotros tenemos con los demás. Cada acción que nosotros hacemos. El cristianismo no está hecho a tu manera ni a la mía. No es como tú quieres o como yo quiero. No es como a mí me parece o como te parece a ti. El Evangelio está hecho a la manera de Dios. Es Dios que te está hablando hoy día diciendo, cambia tu actitud hacia tu hermano. Cambia tu actitud hacia el débil. Cambia tu actitud hacia el que le cuesta. Cambia tu actitud hacia el que le cuesta caminar, que no puede caminar. Sé objeto de bendición para aquel que te necesita. Sé objeto de bendición para aquel que requiere de ti. Sé objeto de bendición para aquel que viendo tú que necesita tu mano, se la extiendes, lo levantas. Sé un puente. Pablo no tenía ese problema. Cuando Juan Marcos, caminando hacia Pergue, él renunció y luego quiso seguir en otro llamado ministerial, iban a salir de nuevo. Pablo no quiso llevar a Juan Marcos. No, 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 no. Y Bernabé quiso llevarlo, pero él dijo que no, porque le había fracasado, que no sé cómo fue la pelea, pero fue tal la pelea que Bernabé y Saulo se separaron por Juan Marcos. Y Juan Marcos fue con Bernabé. Y Bernabé lo llevó a muchos lugares hasta que Juan Marcos creció. Luego Pablo dice, llamadme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Perdón, ¿no fuiste tú el que le dijiste que no iba que él no iba a ir a ningún lado más? No, no le diste oportunidad. Pablo tenía ese problema. Pero Bernabé, hijo de consolación, fue el mismo que fue a buscar a Pablo. A que ninguno de los discípulos de Jesús lo buscaban, pero hubo un hombre llamado Bernabé, hijo de consolación significa su nombre, que fue a Tarso a buscar a Pablo. Y si Pablo fue algo es por la misericordia que Bernabé tuvo. Pero él no se acordó de la misericordia que habían hecho con él para hacer misericordia con Juan Marcos. Esta historia es clara en la escritura. Es terrible ver cómo personas que no tienen misericordia. Un caso claro es David. Había uno de la casa de Saúl que estaba abandonado. Y David dijo, no hay nadie de la casa de Jonathan a quien yo haga misericordia. Y lo fueron a buscar, Mefiboset. Lo trajeron de Lodebar. Él lo sentó a su mesa. Le devolvió las tierras. Era el hijo de aquel que era el nieto de aquel que le había querido matar. Pero ¿y qué hizo David? Tuvo misericordia. Porque claro, en la antigüedad el rey que entraba mataba a todos los demás. No dejaba a nadie en vivo de la casa anterior. Esa era la costumbre. Es la costumbre de Talía. Talía mató a todos y solo uno escapó porque el sumo sacerdote lo escondió. Pero ella mató a todos los hijos del rey para que no hubiera nadie que tuviera la herencia. Ese es el espíritu de Satanás.
Él quiere matar a todo aquel que quiera levantarse. Aquel que quiera hacer algo y necesita ayuda, busca cómo no le ayuden, no lo levanten, que no logre, que no alcance, que no tome, que no conquiste. No hay misericordia en el reino satánico. Satanás no tiene misericordia con nadie. El que cayó, cayó. Y que se pierda, no importa. Que se pierda. Pero Dios no hace eso. Dios no hace eso. Dios quiere de ti y quiere de mí misericordia. Dios quiere de ti y quiere de mí perdón. Dios quiere de ti y de mí que no mires, ni juzgues, ni menosprecies a nadie. Eso quiere de mí y de ti. Eso es ser cristiano. Ese es ser hijo de Dios. Esa es la actitud correcta. Esa es la acción correcta. Porque tendemos a juzgar muy rápidamente al que está arriba. Y a mirar en menos muy rápidamente al que está abajo. Son años en el Evangelio y me ha tocado verlo. Ver cómo algunos menosprecian al pequeño, al que no sabe, al que no puede, al que le cuesta. Cómo algunos no pretenden ayudar a una persona. No, este va a cantar, este va a predicar. Lamentablemente, es la actitud farisea, no es la actitud de Dios. No es la actitud de Dios. La actitud de Dios es ver nuestra miseria, porque Él nos vio como éramos. Estábamos perdidos. Dios pudo habernos tomado y dejado de lado, total. Él es Dios, tiene todo a su haber y conoce todas nuestras fallas. Pero no fue así. No fue así. Su misericordia nos alcanzó, su misericordia nos tocó, su misericordia nos levantó, su misericordia nos tiene donde estamos. Es su misericordia, es su bondad. No te creas más que nadie y no te sientas superior a otro. Y si hay alguien que está abajo tuyo, tiéndele la mano, levántalo, ayúdalo. Que alcance lo que tú no alcanzaste, que logre lo que tú no lograste. Porque yo he escuchado a algunos enseñando que no puedes ser más grande que el pastor. No, 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 yo no puedo ser más grande que el pastor. No, no es posible. ¿Quién dijo eso? El padre siempre quiere que su hijo sea más que él. Y es el problema que existe en la iglesia. No queremos que nadie... Y es un problema chileno. Chequeteo. Si alguien sube más, lo tiramos para abajo. Si alguien es mejor en algo, lo miramos en menos. Si alguien se supera, no lo consideramos. Esa no es la actitud en Cristo. Esa no es la actitud en Dios. Ese no es amor. Amor es perdón. Si tú amas, perdonarás. Si no amas, no puedes perdonar. Porque la fuerza del amor, del perdón, es el amor. La fuerza de la misericordia es el amor. La fuerza para no juzgar ni menospreciar a nadie es el amor. Es la fuerza que está en todo creyente que ha nacido de nuevo, en que el fruto del Espíritu está ahí y tiene que crecer. Pero si tu carne gobierna, tu carne es orgullosa, es altiva, es soberbia. Tu carne no quiere que alguien sea más que tú. Tu carne tiene competencia con todo el mundo y quiere ser superior a todos los demás y no quiere que nadie lo pase a llevar. No es lo que Dios quiere. No es la voluntad de Dios. Eso no es cristianismo. Eso es religión. Los fariseos tenían ese problema. Nosotros los cristianos no deberíamos tener ese problema, pero lo veo hoy día en la iglesia de Jesucristo. Lamentablemente. En la relación entre hermanos lo veo. En la falta de amor entre nosotros lo veo. A veces hasta me da pena mirar a algunos tan soberbios, tan altivos, tan arrogantes y creerse cristianos. Eso no es cristianismo, amados. Amados, cristianismo es que el amor de Dios que está en mí fluya hacia los demás. De tal manera que todo aquel que se acerca a mí reciba amor, reciba comprensión, reciba paciencia, reciba misericordia, reciba perdón. Porque, ¿cómo sé que alguien me perdonó? Olvidó. Perdón es olvido.
no es otra cosa. Perdón es olvido. Cuando yo escucho a los predicadores decir algunas cosas, me molestan, me doy cuenta de la arrogancia, la altivez, la soberbia que algunos tienen para predicar. Y me da pena, porque están presentando un cristianismo que no es bíblico, que no tiene que ver con Dios, que no viene del carácter de Dios, que no es Dios. Yo tengo que representar lo que Dios piensa, tengo que representar la voluntad de Dios, tengo que representar lo que Dios es. Y la Biblia dice que Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque tan grande es su amor por nosotros estando fuera, y es tan grande su amor por nosotros estando dentro, y es tan grande su amor por aquel que es débil, por aquel que le cuesta, por aquel que no camina bien. Es grande su amor. La pregunta que te hago a ti, ¿eres cristiano? ¿Actúa como tal? ¿Perdonas? ¿Tienes misericordia? ¿No menosprecias ni juzgas? ¿Extiendes tu mano a tu hermano? ¿Tu relación con los demás no se quiebra por una frase o una palabra? ¿No te sientes mejor que los demás? Si hay algo que veo hoy día en la iglesia es gente que muestra que Cristo no está en sus corazones. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y el texto dice de esta manera, más el fruto del Espíritu es amor. Es la primera cualidad que Dios pone allí, porque todas las demás cualidades dependen de esa cualidad. Si tú no amas, no puedes imitar el amor, no puedes imitar el perdón, no puedes imitar el menosprecio, ni el juzgamiento, ni la misericordia. No puedes imitarlo. Si alguien hizo algo contra ti y tú guardas rencor y odio, ese no es Dios, es tu carne. Y le has permitido a tu carne gobernarte, dirigirte, expresarse en ti. No lo hagas. Sé que cuesta perdonar, claro que cuesta, no es fácil. No es una cosa, no, yo perdono a todo el mundo. No es así. Cuesta. Es difícil. Porque a veces te han herido muy fuertemente. Pero aprende esto. Mientras no lo perdones, tú cargas con esa persona. En tu mente y en tu corazón. Y le das valor a esa persona de tal manera que esa persona sigue haciéndote daño. Eso no es lo que Dios quiere. Perdona. Deja de lado eso. ¿Que te hirieron? Bien. ¿Que te maltrataron? Bien. ¿Que te miraron menos? Bien. No importa. Hay uno que te mira. Y hay uno que te valora. Y hay uno que te reconoce. Y hay uno que te levanta. Y hay uno que te bendice. Y hay uno que te pone en el lugar que Dios quiere ponerte. No hay nadie que pueda oponerse a eso. Y ese es Dios. Dios es el que nos honra, nos bendice y nos usa. Dios. Que los hombres te menosprecien, no importa. Dios no lo hace. Que los hombres te juzguen, no importa. Dios no lo hace. Que si tú ves que hay alguien que te mire menos, déjalo. Porque eso le hace sufrir su propia carne. Es la carne la que se duele por la soberbia y la altivez. Pero si Cristo está en mí, perdono. ¿Cuántas veces? ¿7? No. 70 veces 7. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude. Que Dios permita que tú vivas como cristiano, que venzas lo malo con lo bueno. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es la manera cristiana de hacer las cosas. A la manera de Dios es vencer con el bien el mal. ¿Alguien te hizo mal? Hágalo un bien usted. ¿Alguien te criticó? No lo critique usted. ¿Alguien te acusó de algo? No lo acusó usted. ¿Alguien te habló mal de ti? No hable usted mal de él. Porque entonces usted habrá madurado, mostrará su madurez. Dice la Escritura, es necesario que vengan pleitos,
para que se noten los que son aprobados. Si en un pleito usted actúa como cristiano, usted no sufrirá tanto. Pero si actúa como mundano, le dolerá su corazón, porque será herida su soberbia, su altivez, su arrogancia será herido. Amén. Cuando usted ama, usted va a encontrar referentes en esta vida de cristianos que de verdad han vivido como cristianos y van a ayudarle a vivir como cristianos. Siempre hay un referente, siempre. Porque yo no puedo ser tan orgulloso de decir que no hay. Eso es soberbia. Así que le ruego a usted que entienda que Dios le ama y quiere usarle. Que Dios le bendiga ricamente. Padre, yo oro por tu pueblo, para que aprendamos a ser verdaderos cristianos. No cristianos a medias, no cristianos hipócritas, no cristianos con máscara de cristianos, sino de verdad, como a ti te agrada, a tu modo, a tu manera. Que en nosotros se muestre Cristo, Cristo. Que en nosotros se muestre el Señor. Ayúdanos a eso, Señor. A parecernos a ti, más que nada. En nombre de Jesús oramos. Amén.